que es la diferencia del voltaje positivo menos el voltaje negativo. A veces le dije, ¿no? Que lo puedes utilizar esto como el voltaje positivo menos el voltaje del lado negativo, ¿no? Un voltaje de diferencia de potencial, ¿no? Un voltaje diferencial, ¿no? Ahora también nosotros hemos definido que que el voltaje de salida es la ganancia que me va a ofrecer este amplificador, ¿no? O sea, al final el voltaje de salida la puedo definir como la ganancia, en este caso en ganancia de voltaje, pero también la puedo llamar la ganancia diferencial, la ganancia lazo abierto, según los prefijos que yo utilice o la ganancia de lazo abierto que lo voy a poder encontrar también en la hoja de datos, ¿ok? Entonces, o por el voltaje diferencial, ¿no? Así también lo van a poder ver o lo van a encontrar en ciertas bibliografías, ¿ya? ¿Ok? Ok. Ahora nosotros entendemos que idealmente el amplificador operacional va a tener una ganancia en voltaje o ganancia diferencial de voltaje muy grande que prácticamente la puedo considerar infinita. No es infinito, es un valor muy grande en comparación con los amplificadores que fui diseñando que correspondían o que fueron diseñados a partir de transistores, ¿no? Con transistores, pues, podíamos llegar a 100, 200 veces de amplificación. Pero acá, pues, puedo llegar a mucho más, dependiendo el integrado, puedo llegar a 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 veces puede amplificar la señal. Entonces, para nosotros realmente es un valor muy grande, de nuevo, en comparación a lo que estábamos viendo de amplificadores con transistores, ¿ok? Ahora, eh, dijimos que el voltaje de entrada como tal o el voltaje diferencial, ¿no? De entrada, es igual a la diferencia del voltaje positivo menos el negativo. Pero para tener esta ganancia muy alta, o sea, una ganancia muy alta, prácticamente o básicamente el voltaje de entrada, el voltaje diferencial, va a estar en valores de microvoltios, o sea, va a ser un valor muy pequeño que prácticamente puedo decir que es cero, ¿no? Y ya, entonces prácticamente va a ser cero. Entonces, al final puedo decir que el voltaje del lado positivo puede llegar a ser igual al voltaje del lado negativo, y eso va a ser un concepto inicial de pieza virtual, que lo vamos a ver, ¿no? Luego hemos analizado cómo va a funcionar las de alimentación, ¿cierto? Las de alimentación, en este caso, recuerden, va a ser negativa las de alimentación. Va a haber de alimentación positiva, ¿no? Pero para casos especiales de funcionamiento o de diseño de circuitos con operacionales. Pero por lo general, el que se va a manejar es las de alimentación a partir de un factor de desalimentación que es este beta. eh, una alimentación negativa, ¿cierto? Entonces nosotros hemos hallado al final una relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada que decía que la ganancia uno más la ganancia por un factor de desalimentación. Entonces al final dijimos, ¿no? Oye, la ganancia que yo tengo de este amplificador a lazo abierto, pues es muy grande, 200.000, ¿no? O sea, es un valor muy grande que, que yo tengo. Y si yo lo multiplico con un factor desde alimentación, ¿no? Que va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Un factor desde alimentación, pues si yo le sumo a la multiplicación, no se pongan en el peor de los casos, que sea una de alimentación de 1 por 200.000, pues voy a tener 200.000. Si a 200.000 le sumo 1, pues no me va a afectar podría decir como a nosotros, como en ingeniería nos gusta simplificar las cosas, puedo decir que este 1 no me va a afectar, ¿no? En lo más mínimo a mi resultado. Entonces, el factor desde alimentación, ¿qué va a ser? O sea, mi ganancia, me dice al final, si yo hago que este 1 no implique o no tenga mayor redundancia, mayor
mayor impacto. Entonces mi expresión quedaría así, donde las ganancias en voltaje se simplifican y yo solo voy a tener este resultado, ¿no? Donde me dice que el voltaje de salida sobre el de entrada va a depender de un factor desde alimentación. Y este factor desde alimentación, que es, para nosotros va a ser en este caso una configuración con resistencias, ¿no? Al final, las de alimentación simplemente lo vamos a hacer con resistencias, ¿ok? Entonces, eh, entonces tenemos eso y luego ya empezamos a analizar, ¿no? El tema de cómo funcionan o cómo trabajan estos amplificadores operacionales en diferentes tipos de configuraciones, ¿cierto? Nosotros aquí hemos visto primero el amplificador no inversor, okay, perdón, el amplificador inversor. Entonces, nosotros hemos analizado básicamente por nodos, siempre tomando en cuenta unas reglitas, ¿cierto? Las reglas de oro que eran estos, no, perdón, que eran estas dos, ¿no? Las reglas de oro es que para este análisis, ¿no? Que la cociente lado positivo y en la cociente en el lado negativo que están entrando al operacional van a ser igual a cero porque estamos diciendo que la impedancia de entrada del amplificador operacional prácticamente es infinita. Es un valor muy grande, ¿no? Le decimos nosotros infinitos a valores muy grandes, ¿cierto? En ingeniería, ¿no? Y luego tenemos que definimos que el voltaje del lado negativo, el voltaje no inversor, es igual al voltaje inversor, ¿no? ¿Qué es esto? Bajo esas dos reglitas estoy haciendo el análisis, ¿no? Aclarar de nuevo que estas dos reglas es cuando yo trabajo con OPAMs, o sea, amplificadores operacionales, básicamente, que son ideales, ¿no? Porque seguramente no va a ser cociente cero, ¿no? Eso es de esperarse, ¿cierto? O sea, no puedo asegurar que la cociente sea cero. En condiciones ideales, sí, va a ser cero, yo lo considero cero, y de una u otra manera eso me ayuda a simplificar el análisis. Pero en un momento nosotros vamos a ver realmente que no es cero, ¿no? Nosotros también decimos cero cuando es un valor muy pequeño, ¿no? En ingeniería, recuerden, en ingeniería hacemos esos extremos. A números grandes les decimos infinito, a números pequeños prácticamente cero, ¿no? Cosa muy diferente que pasa en las áreas de puras, ¿no? Como es en física específicamente o en matemáticas, que eso es un pecado para ellos, ¿ok? Pero para nosotros, para analizar los circuitos o cualquier sistema, nosotros tomamos esos extremos, ¿ok? Listo. Entonces, nosotros hemos al final llegado a una relación donde decimos, uy, ¿qué pasó? Nosotros hemos llegado a esta relación haciendo un análisis donde definimos que el voltaje de salida es igual a menos las resistencias de alimentación sobre una resistencia por el voltaje de entrada, ¿no? Y entonces al final nos definimos, ¿no? Sabemos que aquí está, no, aquí está dicho, ¿no? Esto es igual a esta ecuación donde el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada. Ah, entonces, ¿cuál es la ganancia? La ganancia simplemente es esta división que yo tengo en estas dos resistencias, ¿no? Y esto negativo significa que la señal de entrada va a ser, la señal de salida va a ser invertida respecto a la señal de entrada. Eso es lo único que me dice el signo, ¿no? No me dice que lo estoy atenuando, ¿no? Simplemente me está diciendo que lo estoy desfasando 180 grados. Ah, entonces, al final, cuando yo diseñe, por ejemplo, este amplificador inversor y yo quisiera una ganancia específica, simplemente tengo que jugarme con estos dos valores de resistencias. Sí, ¿no? Y aquí hicimos un ejemplo, ¿cierto? Si yo quisiera una ganancia de 20 veces, es decir, que mi amplificador amplifique 20 veces una señal, simplemente me tengo que jugar con estas dos resistencias, ¿no? Simplemente yo le asigno un valor a uno y calculo el otro, ¿no? Si R vale un K, pues R de feedback tendría que valer 20K, ¿no? O sea, simplemente haciendo esa relación de resistencias, pues yo obtengo una ganancia de 20 veces, ¿no? Una ganancia de 20 veces. Y miren que al final resulta muy fácil eh,
el hecho de poder diseñar amplificadores operacionales. Luego vimos el tema de un amplificador no inversor, ¿cierto? El amplificador no inversor tiene esta configuración, típica configuración de amplificador no inversor, pero noten, ¿no? Siempre las de alimentación está al lado negativo, miren. Hay que ver, si hay que observar, ¿no? Las de alimentación está entrando o está yendo por el lado negativo, ¿no? Ah, pero la señal de entrada, la señal que yo quiero amplificar, está por el lado positivo, ¿no? Eso me quiere decir que si entra por el lado positivo, pues la señal no se va a desfasar, ¿no? Por eso es un amplificador no inversor. Mientras en el anterior, ¿por dónde estaba entrando la señal? La señal estaba por el lado negativo, ¿no? Por eso básicamente se estaba desfasando, ¿cierto? Entonces acá igual hicimos el mismo análisis, siempre bajo estos dos conceptos principales. De nuevo, esto es un análisis de amplificadores ideales, ¿no? Ideales. Y luego analizamos básicamente todo por nodos y llegamos a esta relación, ¿cierto? A esta última relación, donde me decía, ¿no? Que el voltaje de salida es igual a uno más la resistencia de feedback o de alimentación sobre la resistencia eh, del lado, no, del lado negativo, del lado inversor por el voltaje de entrada, ¿no? Entonces, al final, todo esto, 1 más RF sobre RN, al final es la expresión de ganancia, ¿no? Y simplemente, si yo quiero una ganancia, digamos, de 20, yo simplemente tengo que hacer que esta relación de resistencias salga 19, ¿no? Y 19 más 1, ya voy a tener los 20. Al final, básicamente es jugarse con el tema de los valores de las resistencias. Luego vimos un amplificador sumadorcito, ¿no? Es un amplificador sumador. Miren, de nuevo, ¿no? Siempre la alimentación es negativa, ¿no? La resistencia de feedback va hacia el negativo, ¿ok? Entonces, si vemos lo mismo en el análisis, que siempre empezamos con amplificadores operacionales, que las corrientes que están entrando hacia el amplificador son cero y los voltajes del voltaje del lado negativo y el lado positivo son iguales, ¿no? En este caso es igual a cero, ¿no? Porque está derivado a tierra, pero no hemos visto, hemos aclarado que no siempre va a ser así, ¿ok? No, no siempre va a ser el voltaje igual, el voltaje es igual a cero, ¿no? Hay que analizar el circuito, analizamos por noditos y llegamos a esta última relación, ¿cierto? Esta última relación, el que me aclara, perdón, esta sería la relación final, que si yo quiero hacer un sumadorcito, simplemente es la suma individual de los voltajes sobre las resistencias, ¿no? Voltaje sobre resistencia, todo multiplicado por una R de feedback, ¿no? Al final, si yo quiero sumar voltajes, ¿cierto? Por lo general, pues no quiero amplificarlos, simplemente quiero sumarlos. Por ende, tengo que hacer que todas las resistencias sean iguales. Si todas las resistencias son iguales, ¿cuál es la ganancia acá? Pues la ganancia es unitaria, ¿cierto? Es uno. Entonces, ninguna de las resistencias va a influir. Y simplemente estoy sumando las magnitudes que van a tener estos voltajes de entrada y las estoy sumando, ¿no? Ya les mostré una aplicación que es muy bonita, es el tema de hacer reconstrucción de señales mediante series de Fourier, que al final estos son pues los parámetros de series de Fourier, o sea, los valores que ustedes calculan en series de Fourier, ¿no? Una onda sinusoidal con una amplitud y una frecuencia, y simplemente lo suman y seguramente van a lograr reconstruir la señal que están buscando, ¿no? El que deseen. Listo. Eso estábamos viendo y ahora veremos otra configuración, ¿no? Otra configuración que creo que vi en su guía, ¿ok? Que esta va a ser la de configuración de un gestador, ¿ya? Un gestadorcito, ¿ok? Listo, de nuevo, ¿no? Eh, acá. Listo, lo primero que voy a hacer es asignar eh,
las entradas y las salidas. Por ejemplo, aquí a esta fuente lo voy a definir como el voltaje de entrada 1, a esta fuente como el voltaje de entrada 2. Sabemos que aquí tengo el voltaje de salida. A este siempre le llamo el R de feedback. Aquí abajo lo pondré. El R de feedback o desde alimentación, se llama esa resistencia. Eh, Aquí le voy a poner una resistencia negativa y una resistencia del lado positivo, ¿ya? Ok. Para hallar una simetría, ¿ya? Lo que voy a hacer que esta otra resistencia también la voy a llamar R de feedback, ¿está bien? Ahora se van a dar cuenta por qué. Lo puedo poner R1, R2, pero vamos a ver una relación, ya lo que nos va a ayudar a la simplificación de este circuito, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que por aquí puedo definir una cociente I1, ya sabemos que aquí puede haber una cociente I2, aquí puedo tener una cociente, eh, una cociente I3, digamos, ¿ya? Y nosotros sabemos que acá, eh, aquí yo tengo la cociente IN y aquí tengo la cociente IP, ¿no? Y sabemos que acá puedo tener el voltaje N y el voltaje nodal BP, ¿ok? Entonces, bajo eso, bajo ese concepto, empiezo a hacer el análisis, ¿ya? Eh, entonces, lo que puedo hacer, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces, voy a hacer el análisis, voy a aplicar, no sé, para el nodo B, B, B inversor, ¿ya? Para el voltaje inversor, voy a aplicar la ley de tensiones, la ley de cocientes de Kirchhoff, ¿ya? Para el voltaje, falta una cociente, no ve, perdón. Aquí le voy a llamar una cociente 4, ¿está bien? Falta esa cociente. No la tengo que tomar en cuenta a todos, ¿ok? Voy a decir para el voltaje nodal BP, que está acá, para el voltaje nodal BP, porque se borró. Para el voltaje nodal BP voy a aplicar la ley de cocientes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de las cocientes que entran al nodo son igual a las cocientes que salen del nodo, ¿cierto? A ver, ¿en qué me puede ayudar eso? Vamos a ver, ¿no? Ya, entonces, ya nosotros ya sabemos el concepto, ¿no? Que el BP es igual al BN y que las cocientes NP, INP y P son igual a cero, ¿no? Ya la sabemos de memoria eso, ¿ok? Entonces aquí voy a tener, ¿cuáles son las corrientes que salen? Básicamente es el I2 más el I4, ¿no? Sería más y el IN, IP, ¿verdad? Pero sabemos que ese IP vale cero, entonces ahí lo pondré nomás por si acaso, más IP es igual a cero, ¿no? Pero sabemos que esta cociente vale cero, ¿ok? Nosotros sabemos a qué equivale la cociente I2. La cociente I2 va a valer el voltaje P menos el voltaje de entrada 2 sobre R P, ¿no ve? Más, no, esto va a ser más el BP más la cociente I4, ¿no? ¿Dónde empieza la cociente I4? En el voltaje nodal BP y llega a la referencia del voltaje 0, ¿no? Sobre RF. Es igual a cero, ¿no? Esto lo voy a llamar ecuación 1, ¿ok? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Eh, si yo me doy cuenta, ¿no? A ver, si yo me doy cuenta, no, pero primero de aquí, ¿dónde estamos? Ahora voy a hacer lo mismo para el lado, para el voltaje negativo, ¿ya?
Lo mismo, ¿no? La ley de cocientes de Kirchhoff es igual a la sumatoria de los cocientes que entran, igual a la sumatoria de las cocientes que salen, ¿no? ¿Quiénes salen acá? Ya sabemos, sale la cociente I1 más la cociente I3, ¿no? Más la cociente IN, esta es igual a cero, sabemos que el IN es igual a cero, y yo sí aplico la ley de Ohm, la cociente I1 es el voltaje N menos el voltaje de entrada 1 sobre Rn, más la cociente I2 sería el I3 y la cociente del voltaje N menos el voltaje de salida sobre las resistencias de alimentación o de feedback, es igual a cero, ecuación 2. Y miren, me ha generado aparecer una ecuación relativamente compleja, ¿no? Porque de aquí tendría que despejar, qué sé yo, no, de aquí yo puedo despejar voltaje P o voltaje B, voltaje 2, ¿no? Básicamente de aquí debería despejar voltaje P, que seguramente me va a dar una expresión, y sabemos que el voltaje P es igual al voltaje N, que seguramente lo voy a tener que reemplazar así. De esa manera voy a tener una relación en el cual que yo tenga el voltaje de salida del voltaje de entrada 2, voy a tener el voltaje de entrada 1, el voltaje de entrada 2 y voltaje de salida voy a tener que despejar, ¿no? Oye, pero a mí se me hace un poquito complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí va a salir una expresión muy grande y esta expresión quizás eh, lo voy a poder describir. Es decir, para el nodo voltaje positivo, ¿qué sería lo más fácil para saber a qué equivale el voltaje BDP? ¿Alguien se le tiene una idea de, en vez de hacer todo esto, de aquí despejar el voltaje BP, y me va a salir una expresión? Para mí mucho más fácil sería, qué sé yo, oye, el voltaje BP es como si yo dijera, es el voltaje que cae en la resistencia de feedback, en acá, ¿cierto o no? Sí, pues al final el voltaje positivo es ese voltaje, el que cae en la resistencia de feedback. Ah, pues entonces, ¿por qué mejor no hago un divisor? ¿No? Porque yo tengo todo esto está en serie, ¿no? Y en serie, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar un divisor. Entonces yo puedo decir, mucho más fácil es decir que el voltaje BP es el voltaje de resistencia de feedback sobre RP más R de feedback por el voltaje de entrada 2. Ah, en vez de estar haciendo todo esto, repartiendo, despejando, que seguramente va a salir así, yo digo, mucho más fácil lo hago por un divisor de tensión, ¿ya? Mucho más fácil. Ahora, entonces, como ya sabemos eso, que al final es mucho más fácil para que vean, ¿no? Que yo puedo aplicar nodos, puedo aplicar mallas, divisores, da igual, o sea, al final tengo que llegar exactamente al mismo resultado, ¿ok? Ahora, lo que yo digo entonces, que sabemos que el voltaje BP es igual al voltaje BN, ¿no? Entonces el voltaje BN va a ser R de feedback sobre RP más R de feedback por el voltaje de entrada 2, ¿no? A esta le voy a llamar ecuación 3, ¿no? De ecuación 3 ya puedo decir ecuación 3 la puedo reemplazar ya en ecuación 1, ¿no? Digo ecuación 2, ¿no? Ecuación 3 en 2, ¿cierto? Y así ya pues ya tendría una relación, una ecuación donde solo va a intervenir el voltaje de entrada 1, el voltaje de entrada 2 y el voltaje de salida, que al final eso es lo que yo quiero, ¿no? Saber cuánto es el voltaje de salida. Si yo ordeno un poquito voy a tener que Bn sobre Rn menos voltaje de entrada 1 sobre resistencia N. Simplemente estoy distribuyendo el denominador, el voltaje N sobre RF menos el voltaje de salida sobre RF. Todo esto es igual a cero, ¿cierto? Listo, ahora voy a reemplazar, ¿no? En vez de poner voltaje negativo, voy a poner toda esta expresión, ¿ok? Entonces lo que voy a decir es que el voltaje Bn es RF sobre RP más RF multiplicado. No, me va a faltar harto espacio, ¿no, muchachos?
¿ok? Mm, me va a faltar, aquí abajito lo haré, ¿ya? Porque me va a faltar harto espacio. RF sobre RN más RF por Rn, ¿no ves? Por Rn, ¿ok? Por el voltaje de entrada 2 menos, eso se queda, menos el voltaje de entrada 1 sobre Rn, no estoy cambiando nada, más Bn, que es Bn es Rf sobre Rn más Rf por Rf, ¿no? Por el voltaje de entrada 2. Ah, ya. Entonces, y esto que estás restando voy a pasar al otro lado a sumar. ¿Ok? Listo, ya tengo esta expresión. ¿Ok? Y vemos aquí RF con RF, por lo menos se va a simplificar. Ya tenemos algo que nos está ayudando, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Pues lo único que me queda por hacer es, pues, tomar estas dos expresiones y factorizar, ¿no? ¿Lo que puedo factorizar? Puedo factorizar el voltaje de entrada 2, etcétera, que factorice y así. Sobre Rn más Rf, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar, de aquí si yo factorizo, me va a quedar Rf sobre Rn. Aquí simplemente me va a quedar 1, ¿cierto? Menos el voltaje de entrada 1 sobre Rn igual al voltaje de salida sobre Rf, ¿cierto? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Pues simplemente seguir con álgebra, ¿no? Voy a tener Rn más Rf por, ¿qué voy a tener aquí? Rn, Rf más Rn, ¿cierto? Menos voltaje de entrada 1 sobre Rn voltaje de salida sobre RF, ¿no? Simplemente hecho como un divisor, ¿no? Y listo. ¿Y qué pasó acá? R, Rn, Rn más Rf se simplifica con ese Rn más Rf. ¿Y qué voy a tener acá? Voy a tener que el voltaje de entrada 2 sobre Rn menos el voltaje de entrada 1 sobre Rn es igual al voltaje de salida sobre Rf. Listo, ya llegué a la ecuación que quería llegar, ¿ya? A la que me va a describir una de estas. A ver, yo voy a hacer, no sé, digamos que ah, digamos, voy a factorizar y voy a hacer esto, ¿no? El Rf va a llegar, perdón, voy a dar, invertir, voy a decir que el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A la resistencia RF sobre la resistencia RN, el voltaje de entrada 2 menos el voltaje de entrada 1. Y listo, ya tengo un amplificador, el cual me va a restar. Miren, ¿qué me estás restando? Me estás restando la entrada 2 menos la entrada 1. Y listo. Y aquí yo tengo un factor de ganancia, ¿no? Si yo solo quisiera que resten las entradas, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Que RF y RN sean del mismo valor, ¿no? Si son del mismo valor, el RF y el RN, esto va a ser ganancia unitaria y simplemente voy a restar la señal, ¿no? Y listo, ya tengo un amplificador en configuración restador, ¿ok? ¿Alguna pregunta de esto? Este básicamente es uno de los últimos que voy a desarrollar así, ¿no? Luego es simplemente lo mismo, ¿no? Aplicar noditos y ya, ¿no? Noditos empezar por estas aclaraciones, que la cociente que está entrando aquí es cero, la cociente que está entrando ahí es cero, que los dos voltajes nodales son iguales y ya todo se soluciona, ¿no? ¿Alguna pregunta quizá, muchachos? Está claro, ¿no?
De nuevo, ¿no? Aquí en vez de hacer la ley de cocientes de Kirchhoff, era mucho más fácil y más rápido aplicar un divisor de tensión, pero seguro y seguro que si yo opero esto, voy a llegar, si yo opero esto, voy a llegar seguramente igual a esto. No hay ningún problema, ¿no? Por facilidad. Hay que ver siempre, ¿no? Buscar el camino o la regla más fácil, ¿ok? Listo, entonces yo ya tengo un gestadorcito, ¿no? Donde yo estoy gestando la señal de la entrada 2 que está del lado positivo, menos la señal negativa del voltaje de entrada uno, ¿no? Ya lo estoy gestando. Si yo quiero que solo geste la señal, entonces lo único que tengo que hacer es que este factor de ganancia sea igual a uno, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Que las dos resistencias sean iguales, ¿ok? A ver, una capturita, por favor, y vamos a pasar a otra cosa. A ver. Ya. Pasaremos ahora al análisis de la cociente de vías, ¿ok? Vamos a hablar de la cociente de vías. Ya. Esta cociente de vías ya lo vamos a encontrar en las hojas de datos como una cociente de B o de vías, que para nosotros es lo que le estamos diciendo a la cociente del lado negativo o la cociente del lado positivo, ¿ya? Cuando yo hablo cociente de vías, estoy hablando de esas cocientes, que nosotros hasta ahora lo estamos considerando con un valor de cero, ¿ok? Pero no es cero ya, muchachos. Esa cociente que cuando yo digo que la cociente n es igual a cero y la cociente p es igual a cero, está mal, ya, está mal. Porque eso que yo digo que es igual a 0 amperios, ambas cocientes, eso pasa cuando yo tengo un amplificador operacional ideal. Pero nosotros no vamos a trabajar con amplificadores operacionales ideales, ¿no? Nosotros vamos a utilizar amplificadores operacionales reales. Por eso entonces yo tengo que analizar qué más pasa con estas cocientes. Pero ¿por qué yo dice entonces, ingeniero? ¿Por qué dijo que es cero si realmente no es cero? Porque al final su implicancia va a ser, no va a ser alta, pues no me va a variar drásticamente ni las ecuaciones que yo he calculado. De hecho, esas ecuaciones sirven, funcionan, pero esta cociente de vías, esta cociente que entra en la operacional del lado negativo y del lado positivo, sí tienen un valor, ¿ya? Sí tienen un valor, pero al, si yo voy a la hoja de datos, ¿ya? Y busco cuánto es la cociente de vías, por ejemplo, para este LM741, me voy a las propiedades eléctricas, ¿ya? ¿Dónde están las propiedades eléctricas? Y voy a ver que esta cociente, pues realmente es pequeñísima. Miren, aquí está. ¿Qué me dice de esa cociente de vías? Que a temperatura ambiente, básicamente un valor típico, o sea, típico, miren, un valor típico de esa cociente de vías, ¿cuánto es? 80 nanoamperios. O sea, yo estoy diciendo, esa cociente que yo le decía cero, que es la cociente IN y la cociente IP, no es cero, en verdad es 80 nanos. Oye, pero 80 nanos es una cociente tan pequeña, pero tan pequeña que parece que no me va a afectar mucho. Sí, es verdad, no me va a afectar mucho, pero si yo quiero precisión, y muchas veces los amplificadores operacionales, cuando yo hago tratamiento de señales o cuando yo hago adquisición de datos y procesamiento de señales, yo necesito que sea preciso y por ende yo tengo que considerar todos estos parámetros que yo les estoy obviando. Por ejemplo, la cociente de vías, que es la cociente IP y la cociente IN, es igual a cero. En verdad había sido 80, ¿cierto?
Mire, entonces, Inge, todo aquello que hemos dicho del amplificador ideal, que por ejemplo la impedancia de entrada es igual a infinito, no es infinito, sí, no es infinito. Sí tiene un valor, pero ese valor es muy alto, que prácticamente me va a afectar en la medida, pero no me va a afectar drásticamente. No sé, digamos que la ganancia que he calculado es 10, ¿no? ¿Ya? La ganancia de manera ideal es 10. Pero si yo considero todos estos parámetros, pues esa ganancia no significa que se va a reducir, digamos, no, pues se reducirá a 9.96 voltios. O sea, pues le estoy robando 0,06 voltios, que parece que sí, es insignificante para nosotros que estamos aprendiendo. Pero yo cuando quiero hacer diseño y quiero precisión, pues esos 0,06 sí llegan a ser significativos, ¿ya? O sea, el hecho que yo considere y empiece a considerar todos estos parámetros que vamos a ver, no implica que todo está mal, ¿no? Sí está bien lo que hemos analizado, y más que todo aclarar que estos parámetros ahora van a influir, pero no van a influir de manera drástica. Van a aportar o van a disminuir el valor del voltaje de salida de manera ínfima, ¿ya? Pero si yo quiero precisión, yo lo tengo que analizar, ¿no? Por ejemplo, este TL, el 081, o sea, todos, ¿no? De nuevo, siempre muchachos, acostúmbrense a manejar hojas de datos, todos con hojas de datos, ¿ya? ¿Dónde está la cociente de vías? Cociente de vías, cociente de vías. Uy, aquí te da la temperatura de las junturas térmicas. Uy, es mucho más completo. Sí, pues porque el 7, de hecho, otra cosa, no maneje el 741, ¿no? El 741, pues es buen amplificador operacional, ha sido el primer amplificador operacional, pero pues ya pues la tecnología avanzó y muchos de los parámetros que tiene el amplificador 741 pues han sido mejorados, porque miren acá, la corriente de vías. Pues aquí yo ya le estoy hablando en un pico amperio, ¿no? O sea, la corriente de entrada de vías ya está en picos, mientras cuando yo analizaba el 741 estaba en nanos, ¿no? ¿Qué es mucho mejor para nosotros? ¿Que la corriente de vías sea lo más próximo a cero? Sí, para mí es lo mejor eso, que esa corriente de vías que sea una corriente igual a más próxima a cero. ¿Y cuál tiene la corriente más próxima a cero? Pues este otro amplificador operacional que básicamente es más moderno, ¿cierto? Entonces, por eso, no sé si es el 741, es uno del primer amplificador operacional. Nos ha dado ya de sí, pero no es el mejor. Hay mucho mejores que me tienen mucho mejores características, ¿no? Y uno de estos es la corriente de vías, ¿ya? Entonces ahora voy a analizar cómo afecta esta corriente de vías en un amplificador, en un diseño de un amplificador, ¿ya? Por ejemplo, no sé, vamos a analizar, uy, no me he hecho dibujo. A ver, ya, yo voy a analizar en un amplificador inversor, ¿ya? Donde yo aquí voy a tener unas resistencias, aquí yo le voy a dar una realimentación, qué feo está saliendo esa imagen, pero bueno. Eh, y aquí voy a darle una resistencia, ¿ya? Qué malo estoy dibujando acá. Y aquí está el lado negativo, el lado positivo, y aquí está mi voltaje de entrada, ¿ok? Al final, ¿qué es esto? Este es un amplificador en topología inversor, donde yo voy a tener aquí un R de feedback y aquí voy a tener un RN, ¿no? Aquí le voy a poner un RP. A ver, ¿cómo yo voy a compensar la corriente de vías? Esto es lo mismo que la configuración de amplificador operacional inversor que yo he desarrollado. A ver, ¿alguien me dice que es el mismo? ¿Es el mismo? ¿O estoy variando algo? ¿Estoy disminuyendo, quitando algo, aumentando algo? Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Es el mismo o no es el mismo? A ver, alguien que me diga si es el mismo o no es el mismo.
Ay, muchachos, ¿me escuchan? A ver, si he aumentado algo respecto al... Sí, no tenía el RDP. Exacto. Yo necesito corregir esa corriente de vías, ¿ya? ¿Y cómo voy a corregir? Al parecer, yo voy a aumentar esta resistencia en el lado inversor, ¿ya? Para compensar y que las dos corrientes que están entrando por acá se eliminen. Mi objetivo es ese, que esas dos corrientes que están ahí se lleguen a eliminar, ¿ok? Ese es el objetivo para mí, que esas dos corrientes que están ahí se eliminen. Por ende, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que voy a aumentarle una resistencia más, ¿ok? Una resistencia, en este caso, esta RP en el lado inversor, ¿ya? De tal manera que aquí yo sé que aquí yo tengo una corriente IN y aquí tengo una corriente IP, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo final? Mi objetivo final es que esas dos corrientes se eliminen, ¿ok? Eso, eso es lo que yo estoy buscando, que esas dos corrientes se lleguen a eliminar, ¿está bien? Entonces, ¿cómo yo voy a lograr eso? Bueno, pues empecemos con un análisis, ¿ya? Yo voy a poner esta resistencia y vamos a ver en qué me va a ayudar, ¿ok? Listo. Entonces, así yo lo veo desde el punto de vista de un amplificador, ¿no? Y si yo veo este amplificador, básicamente, ¿qué yo tendría? Si yo lo veo y lo, uh, y yo de una otra manera redibujo este amplificador operacional, es decir, yo lo voy a redibujar así, ¿ya? Este amplificador básicamente es esto. Aquí yo tengo el lado positivo, digamos, y aquí yo tengo el RN, ¿ya? Es como si aquí tuviera una fuente de corriente que va a tierra, ¿ya? Si estoy hablando del lado negativo, esta va a ser la corriente de vías del lado negativo, ¿ya? Y aquí que estoy teniendo, aquí yo tengo el lado positivo, y aquí más arribita. Me va a faltar espacio. Ya sé, lo vamos a hacer así para que me salga bien. Entonces aquí yo voy a tener una corriente, ¿ya? Una corriente de vías le voy a llamar, pero del lado positivo, ¿ok? Nada más simplemente estoy aclarando que ya no va a ser cero, ¿no? Ya no es esa corriente, ¿no? Ahí tengo unas dos corrientes que se van a ir a tierra y este está entrando por el lado positivo, ¿ok? Aquí que tengo, tenía que, para que sea más simétrico, aquí que yo tenía, aquí yo tenía la resistencia RP, ¿no? Aquí se está yendo con RP a tierra y aquí que tengo el voltaje de entrada también, ¿no? Listo. Y esto sabemos que está realimentado, ¿cierto? Y aquí está el voltaje de salida. Aquí yo tengo el voltaje de salida. Este es el R de feedback, este es el RN y este es el RP. Listo. Básicamente lo que estoy haciendo simplemente es dibujando mi amplificador operacional, ahora considerando estas dos corrientes. Estas dos corrientes las tengo aquí adentro. Es la corriente de vías positivo y aquí yo tengo la corriente de vías negativa, ¿ya? De nuevo, lo que yo deseo saber es cómo me va a afectar estas corrientes de vías a mi voltaje de salida, ¿ya? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo realmente estas dos corrientes que están ahí, o las corrientes que yo tengo, cómo me afectan o cómo varían a mi voltaje de salida? ¿Cómo realmente afectan? Lo que para eso voy a hacer es que, lo primer paso que voy a hacer es que el voltaje de entrada lo voy a derivar a tierra, ¿ya?
porque yo no quiero saber cómo influye el voltaje de entrada, ¿cierto? A este circuito. De hecho, ya lo sé, ¿verdad? Esto ya lo hemos desarrollado, ¿no? El voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada, donde esta ganancia es igual a RF sobre Rn, ¿cierto? Ya sabemos cómo afecta este voltaje de entrada, ¿no? Eso ya se lo sabemos, es desde el punto de vista ideal, ya lo hemos analizado. Pero ahora yo quiero analizar desde el punto de vista real, porque realmente, ¿qué es lo único que no hemos considerado al hacer ese análisis? Estas dos cocientes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar cómo esas dos cocientes me van a afectar. ¿Y cómo voy a hacer eso? Haciendo que mi fuente de voltaje sea derivada a pieza, es decir, hacerlo cortocircuito, ¿ya? Porque yo ya sé cuál es la influencia de este voltaje en la salida. Yo necesito saber cuál es la influencia de las corrientes en la salida. ¿Ok? A ver, si yo hago eso, es básicamente que este voltaje se va a volver cortocircuito y va a estar derivado a tierra. Pero si se dan cuenta, yo lo que voy a tener acá, primero voy a analizar esto que está tierra. Si se dan cuenta, se va a repetir este circuito, ¿ok? Donde yo voy a tener una cociente por resistencia, ¿no? Si yo analizo el circuito, pues yo tengo eso, ¿no? Tengo acá una fuente de cociente con una resistencia derivada a tierra, considerando que esto está a tierra, ¿no? Y aquí abajo tengo igual el mismo circuito, ¿cierto? Una fuente de cociente, una resistencia que está derivado a tierra, ¿ok? Si se dan cuenta, se va a repetir esos dos circuitos. Ah, entonces, ingeniero, ¿estás diciendo que de una u otra manera vas a hacer superposición? Sí, por mediante superposición voy a averiguar cuánto me influye este en el voltaje de salida y cuánto influye este en el voltaje de salida. Eso es lo que quiero hacer. Pero pues yo no sé analizar o yo no puedo analizar esto con fuentes de cociente, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar transformación de fuentes y esta fuente de cociente lo voy a volver una fuente de voltaje, ¿ya? De tal manera, si se dan cuenta, la polaridad, ¿qué va a pasar? Siempre entra la corriente por el positivo y sale por el negativo. Entonces, ¿qué me va a generar esto? Me va a generar una fuente de tensión positivo-negativo con una resistencia a tierra, ¿no? Y esto a tierra, ¿no? O donde tenga que entrar esto, ¿no? Aquí a tierra y donde tenga que entrar esta parte, ¿no? Donde esta fuente de voltaje va a estar dado por el valor de la corriente por el valor de una resistencia, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Aplicando esta transformación de fuentes, voy a analizar por superposición, ¿ya? Por superposición, ¿cuál analizo primero? El BN, ¿ya? O el inversor, ¿no? En este caso, el inversor voy a analizar, ¿ya? Esto, ¿qué pasa con eso? ¿Ok? Si analizo esa parte del circuito, ¿qué voy a tener? Si yo analizo por inversor, voy a tener aquí. Entonces voy a tener aquí la resistencia que entra por el inversor. Tengo la resistencia de feedback. Aquí está el voltaje de salida, que le voy a llamar voltaje de salida prima, porque no es el voltaje de salida final. Aquí voy a tener el signo negativo. Ya, ahora sí. ¿Qué pasaría? Si yo analizo la entrada, la entrada inversora, aquí me voy a generar ¿qué? Ya no va a haber pues esta fuente de corriente, aquí voy a tener una fuente de tensión de esta polaridad, donde esta va a ser que la corriente de vías negativo por una resistencia, y aquí, que es resistencia, la resistencia N, ¿no ve? Por resistencia N, ¿no? Y aquí tengo la R de feedback. Así quedaría. ¿Qué estoy haciendo? Estoy transformando esta fuente, ¿no? Estoy transformando esa fuente. La fuente de corriente la estoy volviendo fuente de voltaje. Y aclaramos, ¿no? Que este voltaje de entrada, el voltaje de entrada, pues lo estoy considerando a tierra, ¿no? Porque estoy analizando por superposición y yo no necesito saber ya la influencia de ese voltaje, yo ya lo sé. Yo quiero saber la influencia que tienen estas fuentes de corriente, ¿cierto? Y aquí en el lado negativo, ¿qué voy a tener?
directamente voy a tener la RP y Atiesa, ¿no? ¿Tendría eso? Sí, ¿verdad? Esa es, o sea, tendría esta configuración, ¿no? ¿Y esta qué configuración es de los amplificadores operacionales que hemos trabajado? ¿Qué configuraciones, muchachos? Si me están entendiendo, creo que no me están entendiendo. A ver, ¿qué configuración es esta que de los que ya conocemos? ¿Es inversor, no inversor, es un sumador, es un restador? ¿Qué esas son las básicas? ¿Qué configuración estamos trabajando, muchachos? O yo pregunto, Gestador. restador. No. A ver, otro intento, ¿alguien más? ¿Qué? No te escuché. Inversor. Pues está en configuración inversor, ¿cierto? En configuración inversor, pues, ¿qué tenemos? Tenemos de alimentación por el lado negativo y tenemos la entrada de la fuente de voltaje por el lado negativo, ¿cierto? Entonces esto es un inversor y ya está. Nosotros sabemos que el voltaje de salida para un inversor, lo voy a decir prima, aquí es igual. Este es igual a qué? A menos RF. Esa es la fórmula que ya hemos desarrollado, ¿no? Por el voltaje de entrada. ¿Quién es el voltaje de entrada aquí? Es la corriente de vías por Rn, ¿no ve? ¿Se acuerdan, no? El voltaje de salida estamos desarrollando aquí arriba para que se acuerden, que creo que no me están siguiendo. El vol Esta sería la topología es esta, ¿verdad? Simplemente que aquí hay una resistencia que al final no va a influir según todo este análisis, porque al final la ganancia de este inversor, ¿de quién depende? Depende del de alimentación y la resistencia este que está en el lado negativo, y ya está. Y ahí yo tengo que este es negativo por el voltaje de entrada, ¿cierto? Y aquí mi voltaje de entrada es este, ¿no? Y aquí si lo llevo acá, entonces va a ser esto, ¿cierto? La corriente del voltaje de entrada es igual a menos, que es por fórmula, las resistencias de alimentación sobre las resistencias de la entrada negativa por el voltaje. Pero ojo, este voltaje está polarizado al revés, por ende, aquí tiene que haber un negativo, ¿no? Porque en la fórmula que hemos visto, el voltaje estaba en esa polaridad, ¿cierto? Si no tiene esa polaridad, pues aquí quiere decir que está al revés, ¿cierto? Por eso este signo negativo. Y si vemos un poquito más, aquí Rn con Rn se va a simplificar. Entonces, el voltaje de análisis de cociente de vías para el lado negativo va a ser igual a qué? A la resistencia de feedback por la cociente de vías del lado negativo. Listo, yo tengo ya una solución. Ahora tengo que calcular cuál es la influencia de la cociente. Cópiense, una capturita, por favor, ya nos está acabando el tiempo, es rápido esto. Ahora yo tengo que analizar qué pasa pues con qué pasa con la fuente de voltaje o la fuente de corriente de vías del lado positivo. ¿Cómo me va a afectar o cuál va a ser mi valor en salida? ¿No? Eso es lo que me falta y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a tener, ¿no? A ver, de nuevo, a dibujar. Van a disculpar esto si no puedo dibujarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Aquí está el voltaje de salida, ¿cierto? Aquí tengo el R de feedback, aquí tengo el Rn, ¿no? Yo ya analicé el voltaje que me va a implicar o me va el voltaje que va a resultar si analizo el voltaje de entrada del lado negativo. Por ende, esto ya no tengo que analizarlo, entonces se va a tierra, ¿cierto? Porque yo ya lo analicé. Estoy haciendo, recuerden, superposición, ¿verdad?
Entonces voy a analizar el voltaje que ahora me queda de acá. Si yo hago el análisis, me va a faltar espacio. Aquí voy a tener el resistencia y aquí voy a tener una fuente de tensión con esa polaridad, ¿cierto? Con esa polaridad donde este es el RP y aquí que hemos dicho que se va a llamar, este se va a llamar la cociente de vías positivo por RP. Estoy haciendo lo mismo que aquí arriba, ¿verdad? Estoy haciendo exactamente lo mismo que aquí arriba, pero ahora estoy analizando el lado positivo, ¿no? De nuevo, acá estoy analizando cuál es el efecto que voy a tener de esta corriente de vías del lado positivo. Por ende, esta ya tiene que ser cortocircuito y ya no me interesa en qué me va a afectar esta fuente de corriente, ¿no? Listo, si yo analizo eso, voy a tener esta configuración, perdón, por RP. ¿A qué? Y este es el voltaje de salida 2 veces prima, ¿cierto? ¿Qué configuración parece esto de los que hemos visto? Pues esto ya se parece a un no inversor, ¿cierto? De hecho, esta es la configuración de un no inversor, ¿ok? Y nosotros ya tenemos, ¿no? La relación del no inversor, ¿qué era? ¿Se acuerdan, no? El voltaje de salida era igual a ¿qué? A 1 más de resistencia de feedback sobre Rn por el voltaje de entrada, ¿cierto? Esa es la fórmula que hemos hallado, ¿ok? Y directamente lo voy a aplicar acá, ¿no? Yo digo que el voltaje de salida 2 veces prima, entonces, ¿a qué va a ser? A 1 más, ¿qué? Resistencia de feedback sobre Rn, ¿ya? Por el voltaje de entrada. ¿Quién es el voltaje de entrada? Ahora es este el voltaje de entrada. Como yo tengo el signo o la polarización al revés, sería menos la corriente de vías positivo por Rp. Listo. Entonces, al final, el voltaje de salida respecto o considerando simplemente vías, la corriente de vías es el voltaje prima 1 por la corriente de salida del voltaje prima 2, ¿ok? Entonces, si yo reemplazo valores o resultados, un poquitito, requiere el 1, es RF, aquí el voltaje de entrada prima es RF por la corriente de vías negativo, ¿no? Entonces aquí voy a tener la RF por, ¿qué está tardando en escribir esto? RF por la corriente de vías negativo menos por este menos, ¿no ves? Este menos sale aquí adelante, va a ser eh, no más RF sobre Rn por la corriente de vías positivo, ¿cierto? Ok, hasta ahí, ¿me entienden? Espero que sí me entiendan, ya. Listo, lo que he hecho ahora, ¿qué es esto? Este voltaje es el voltaje que tengo debido a la corriente de vías. Solamente es eso, ¿no? Es el voltaje que yo tengo debido a corriente de vías. Pero, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué debería ser lo mejor o lo que debería buscar? Pues que la corriente de vías no afecte nada a mi circuito, ¿cierto? ¿Y cómo voy a hacer eso? Ah, ya, entonces yo digo que esta corriente acá lo tengo que igualar a cero. Porque, ¿qué es lo mejor para mí cuando yo diseño un circuito? Que estas corrientes de vías no generen, no me quiten voltaje ni me sumen voltaje a mi voltaje de mi operación al final, ¿verdad? Yo quiero que ese voltaje de vías, más lo pondré una B, digamos ahí, un voltaje de vías sea igual a cero. Eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Que este voltaje sea igual a cero para que, y para saber qué tengo que hacer para que esto realmente sea cero, ¿no? Y estas dos no me influyen en nada. Si esto es igual a cero, pues igualo directamente, ¿no? Simplemente igualo que voy a tener RF por la corriente de vías negativo menos 1 más RF sobre la Rn por la corriente de vías positivo tiene que ser igual a cero. Yo ya tendría básicamente eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo opero un poquito esto, voy a tener que RF por la corriente de vías negativo
es igual a, ¿qué? A uno más, es más, aquí ya puedo operar, ¿no ve? Puedo decir Rn, Rn más Rf por la cociente de vías positivo, ¿cierto? Pero nosotros, ya aclaré, ¿no? La cociente de vías negativo es igual a la cociente de vías positivo, ¿no? La cociente que va a entrar por acá es la misma que va a entrar por ahí, ¿ya? Eso ya está definido por hoja de datos. Entonces, si las dos cocientes son iguales, esta se va a simplificar con esta se va a simplificar con esa. Falta algo, creo. ¿Qué pasó? Ahí. ¿Qué me falta? Esta RP me lo he comido, ¿no ve? Aquí sería por RP y aquí sería por RP, ¿cierto? Me la comí esta RP, ¿no? De acá. No la puse acá, ¿ok? Y aquí esa RP, perdón, me la comí esa RP. Ya, por eso lo pongo con rojo, como me he equivocado, ya, para corregirlo. Listo, entonces, ¿qué yo tengo? Entonces, si yo despejo el valor de RP, voy a tener ¿qué? Voy a tener, ahí, está bien, RF por RN, ¿por qué está tardando escribir? Sobre RN más RF, ¿no? Y listo. Y esto es clave. Esta resistencia que a un principio de manera ideal no lo había analizado, ahora que lo he vuelto a poner este RP, tiene que ser el valor de básicamente el paralelo de estos dos, ¿no? Es la multiplicación sobre la suma. Ah, al final, ¿qué quiero decirles? Tengo que poner una resistencia del valor del paralelo para que la cociente de vías no me influya. Es decir, para que este voltaje que he hallado acá, este voltaje que está acá, no influya. Para que no influya ese voltaje, ¿qué tengo que hacer? Poner una resistencia RP de tal manera que sea el paralelo de estos dos y hacer que esa corriente de vías no influya, ¿ok? Y ya está. Ya hallé la solución para las corrientes de vías. A ver, para que se visualice más claro. ¿Está claro esto? ¿Hasta aquí me entienden? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer una aplicación bien fácil y rápida. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Me están siguiendo? Porque esto ya es análisis de operacionales, ¿no? Lo que hemos visto de las topologías o los amplificadores, los diferentes tipos, eso es muy básico, ¿no? A nosotros ya nos interesa analizar los parámetros que ya tiene internamente los amplificadores, como es este cociente de vías, por ejemplo, ¿no? Porque a nosotros, pues nosotros somos ingenieros, a nosotros la diferencia es que tenemos que diseñar y cuando diseñamos consideramos parámetros que normalmente nosotros no lo ven, ¿no? Porque uno diría, ya yo quiero una ganancia de 10, ¿no? Pongo en el R de feedback 10 y aquí una de 10K, aquí un K, y ya tengo un amplificador de ganancia de 10, pero a nosotros, especialmente cuando hagan proyectos ustedes, nosotros buscamos precisión, que exactamente lo que estamos calculando se vea reflejado en lo que armamos, ¿no? Y eso es considerando todos estos parámetros, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? ¿O están muy capos o no me están entendiendo, muchachos? ¿O me están entendiendo todo? A ver, lo fácil, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi cosita de Dios? Aquí está. Este circuito, ¿no? Este circuito con el cual hemos trabajado, voy a analizarlo acá abajo, ¿ya? Ya, este circuito con el cual hemos trabajado, ¿cierto? Ok, yo me voy a asignar valores, ¿ok? Digamos que el R de feedback es 10K, no, ya 100K le daremos. 100K, el Rn es de 1K, ¿ya? De 1K. Ahí digamos, el voltaje de entrada, se voy a necesitar.
El voltaje de entrada es 1 mili, ¿no? Tiene que ser bien pequeño el voltaje de entrada, ¿no? 1 milivoltio. Y vámonos a la hoja de datos. Voy a ver cuánto es la corriente de vías. A ver, con el LM35, ¿no? El LM35 me dice que la corriente de vías típica es de 80 nanoamperios, ¿no? Entonces, como hoja de datos voy a decir, o como dato, la corriente de vías es 80 nanoamperios. Van a ayudar con calculadoras, ¿ya? Voy a analizar cuando yo estoy con un OPAM ideal, ¿ya? OPAM ideal, ¿ok? ¿Qué pasa con un OPAM ideal? El RP es igual a 0, ¿no? Es decir, este RP no hay, de manera ideal, no me interesa que haya ese, ¿no? En el aplicador operacional, ese RP es igual a 0. A ver, ¿qué pasa con ese igual R igual a 0? Ya voy a analizar eso, ¿no? Yo sé que quiero saber el voltaje de salida, ¿a qué es igual? Ya sabemos que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre RN por el voltaje de entrada, ¿no? Si yo reemplazo valores, el voltaje de salida va a ser RF es 100K. ¿Por qué se está colgando? Sobre un K por 1 mili, ¿no? Entonces el voltaje va a ser un K contra K, 1 por 100, 100, 1 voltio. Ayúdame en esto, necesitamos ser rápidos, chicos, porque quiero avanzar una cosita más. 1 voltio, ¿verdad? El voltaje de salida. Ahora lo voy a analizar con un OPAM. ¿Está bien, chicos? ¿Es 1 voltio? Necesito su ayuda, muchachos. Calculadoras. No, hice. ¿Cuánto es entonces? 0.1, hija. ¿Cuánto? 0.1 voltios. 0.1 voltios. Ok, ya. Listo. Ahora, voy a analizar con el OPAM real, ¿ya? Menos 0.1 voltio. No, ya sabemos que este menos es simplemente desfasado. Ya, 0.1 voltios. Listo, entonces, ahora voy a analizar con el OPAM real, ¿ya? Para el OPAM real, el voltaje de salida total es el voltaje de salida, se pone R, no sé real, más el voltaje de salida por vías, ya por la corriente de vías. Este voltaje de salida es este voltaje de salida, ¿ya? El voltaje de salida es este voltaje de salida que acabo de calcular. Lo único que me falta calcular es el voltaje de salida por vías. El voltaje de salida por vías era igual, eso ya no me acuerdo de memoria. Aquí está, ¿no? El voltaje de salida por vías es esto, ¿no ve? Es todo esto, ¿no? De hecho, aquí ya lo hemos desarrollado, ¿no? Por salidas. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Ah. Ya. Entonces, el voltaje de salida por vías, ¿dónde está sin el? Uy, tengo que desarrollar un poquito más. Ya. Entonces, el voltaje de salida es todo eso, entonces tengo que hacer todo eso, ¿no? A ver, pues me copiaré. El voltaje de salida por vías sería ¿qué? La corriente de vías por el lado negativo, por el R de feedback, ¿ya? Menos, aquí esto lo voy a desarrollar, ¿ya? Desarrollado, ¿cómo sería? Rn más Rf por Rn, ¿no? ¿Ok? Por la corriente de vías positivo por Rp, ¿no? Eso sería, ¿cierto? Ya. Esa es la corriente de vías, esa es la corriente del voltaje de salida por vías, ¿no? Por vías. Lo que voy a hacer acá es, en vez de RP, ¿qué puedo poner? Pues el RP ya hemos descubierto que es ¿qué? Es el paralelo de RF con RN, ¿cierto? ¿Y el paralelo de qué es? El paralelo es la multiplicación
RF más RN, ay, perdón, RF por RF sobre RN más RF, ¿cierto? Ese es el RP, ¿cierto? Esto es el RP, ¿no? Esto ya hemos visto, ya hemos definido que esto es el RP, ¿no? Simplemente para no volver a escribir toda la ecuación, quiero hacer eso. Ya. Entonces, al final, el voltaje de salida debido a vías, ahora vías es igual a qué? La corriente de salida, ¿cuánto es? El cociente de vías, diré, es 80 nanos por RF, ¿cuánto es? RF es 100K menos, ojo que acá, esto se simplifica con esto y esto se simplifica con esto, me va a quedar simplemente cociente de vías positivo por cociente por RF, ¿no ve? Entonces, nos vemos eso, ¿no? Voy a tener cociente de vías positivo, es positivo, ya me estoy macaneando. Ya. Por RF, ¿cuánto se quiere RF? 100K, algo pasó acá. A ver, ¿dónde me equivoqué, muchachos? Por hacerlo rapidito. Dije el BO de 0,1, ¿dónde entraría? No, todavía no entra, todavía entra. Solo estamos calculando la corriente de vías. Digo, el voltaje de salida debido a vías, ¿no? Todavía no estamos calculando el voltaje de salida total real. Ahorita. Eh, Algo no está cuadrando acá. No entiendo qué es. Ah, ya sé qué es. A ver, ya. A ver, de nuevo, esta parte. Ya sé que me confundí. Entonces, yo lo que tengo que calcular es la corriente de nuevo de vías, ¿ya? De vías debido a hacia de vías que yo tengo en la entrada, ¿ya? El voltaje debido a vías, cuando yo utilice este amplificador operacional, ¿ya? Cuando yo utilice el amplificador operacional en esta configuración es el voltaje de vías que yo voy a tener por el lado negativo, porque al final esa es la que quiero corregir, ¿ya? El voltaje de vías que yo quiero corregir es el que yo tengo por de alimentación. Entonces voy a tener acá que la corriente de vías acá va a ser I por RF, ¿ya? Entonces, el voltaje de salida real va a ser igual a qué? Al voltaje de salida, que es este 0,1, más la corriente de vías, que es 40 nanos por, y pues es porque quiero corregir, ¿no? Por 100 K. ¿Cuánto me da esto? El voltaje de salida real. Que este es negativo y este es negativo, ¿no? Okay. ¿Cuánto me sale esto? 0,1 más 40 nanos por 100 K. 0,104. 0,104, ¿no? Voltios. Ah, ahora sí, van a disculpar. Esta parte, si lo que estoy corrigiendo, ¿dónde estoy corrigiendo mi entrada? Mi entrada está en el lado negativo, entonces considero la corriente de Perdón, vías. es menos 0,096 por el negativo del 0,1. Ah, ya. De nuevo. Menos 0,96. ya. Voltios. Miren, cuando yo considero ideal, es menos 0,1 voltios, ¿verdad? Pero cuando yo considero la corriente de vías, ¿cómo me va a afectar? En este caso estoy considerando el que me va a afectar, pues es el que donde yo estoy alimentando, donde estoy metiendo mi fuente de tensión. ¿Cuál es esa? Pues
Es esta corriente de vías, ¿no? La que me estoy alimentando por la tensión negativa o por el lado negativo, ¿cierto? Entonces, miren, mi voltaje final bajó un poquito, ¿cierto? Cualquiera diría, si yo redondeo esto es 0,01, ¿no? Uy, no. O sea, 0,1, ¿cierto? Cualquiera diría, si yo redondeo, básicamente sería lo mismo. Sí. Por eso les digo, ¿no? Estos parámetros que estamos considerando, como en este caso la corriente de vías, no van a afectar pues drásticamente, no van a hacer variar de gran manera mis resultados, ¿ya? Pero sí hay que considerarlo si yo quiero ser siempre más preciso, ¿ok? Cuando quiero considerar que sea más preciso, ¿está bien? Ahora, si yo estaría utilizando otra configuración, pues la cociente de vías es la cociente que yo quiero corregir de cualquier lado, ¿no? O sea, al final, si se dan cuenta, al final esto de acá, ¿y qué pasa? Si nos damos cuenta, esta ecuación, el voltaje de salida dividido a vías, es igual a ¿qué? A RF por el lado negativo. Y si hemos visto que hemos simplificado, y aquí me va a dar um, menos RF por el lado positivo, ¿no? De nuevo, si yo analizo, si yo tengo el circuito o la alimentación por el lado negativo, utilizo esta corrección. Si yo tengo alimentación, o sea, la fuente de entrada está por el lado positivo, utilizo esta corrección, ¿ya? Es decir, aquí yo le tengo que corregir con ese voltaje. ¿Se entiende esta parte, muchachos? Ya no está tan fácil, ¿no? Pero simplemente ahora ya es fórmula, ¿no? Ya saben que para corregir la cociente de vías, que esta resistencia tiene que ser el paralelo de estas dos y ya está. Ahora, si yo quiero ser más preciso y saber cuántos realmente estoy afectando, pues hago toda esta parte, ¿no? Al final simplemente es tener esta relación, y ya está. Lo demás es pues, simplemente para hallar esta ecuación, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? Yo quería ver el SBRM, el CRM más, ya no voy a alcanzar a eso. ¿Se alcanzó? Mañana vamos a ver. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? De nuevo, entonces, Inge, lo buenos único que días. te... Buen día. Dime. Solo un favor, Inge. ¿Será que puede compartir esos apuntes? Porque algunas capturas yo no las pude sacar muy bien. Por favor, Inge. Gracias. Ya. Hasta lo voy a compartir. ¿Algo más? De nuevo, estos son parámetros que los tengo que corregir, ¿ya? Simplemente es una corrección de cuánto me afecta algo, ¿ya? Y internamente, pues vamos a ver otros parámetros, ¿no? Yo quería ver esto. Eh, por ejemplo, miren, esto es la ganancia que yo tengo a lazo abierto, ¿ya? O ganancia de larga señal o a lazo abierto, se dice, ¿no? Miren, el valor típico me dice que es 200 voltios por milivoltios, ¿ya? Eso para mañana, ¿ya? Ese valor me dice, eso técnicamente es la ganancia de open loop o de ganancia a lazo abierto. Me dice que es 200 voltios por cada milivoltio. Y si yo hago esa división, ¿cuánto sería? 200 entre un milivoltio con voltio se simplifica, voy a tener 200.000, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo esto? Oye, tu amplificador operacional, el 741 puede amplificar 200.000 veces a lazo abierto, ¿ya? Miren, ahí está ese dato, ¿no? Típicamente a lazo abierto puede amplificar eso. Otro dato que después, para las próximas clases, vamos a ver esto de sleep rate o el tiempo de respuesta. Aquí también, miren, ¿dónde están las impedancias de entrada? Miren, esta resistencia de entrada, eso quería ver hoy día, ¿no? La resistencia o la impedancia de entrada. Vamos a ver mañana. O quizá más en la noche, quizá podamos programar algo si sigue esto, para que ustedes tengan más tiempo para hacer sus preinformes. Miren, me dice el valor típico de la impedancia de entrada, ¿cuánto es? 6 megaohmios. Oye, me está diciendo que la impedancia de entrada es 6 megaohmios. Ah, no es infinito entonces. Es 6 megaohmios. Para nosotros 6 megaohmios es un valor muy alto, ¿no? Pero esta impedancia de entrada es del amplificador. Lo que les piden a ustedes es la impedancia de entrada del circuito, ¿cierto? Y no del amplificador.
que al final simplemente es unas ecuaciones que no son muy complicadas, ¿ya? Listo, de esas cosas más nos falta ver y con eso ya hemos terminado esta parte. Pero lo vamos a ver, ya seguramente ya tienen que entrar a su próxima clase. ¿Alguna Ingeniero, pregunta? una consulta. Dime. ¿El voltaje offset a qué se refiere? El Boctal, este offset, ¿no? También cuando yo hago amplificación con señales alternas, también tengo que corregir eso, ¿no? O sea, yo meto una señal, no sé, mi señal de entrada es esto, y yo le meto un amplificador operacional, no inversor, me sale esto, pero tendría que salir eso, ¿no? Pero en verdad, ¿qué me va a salir? Estoy exagerando. Me va a salir algo así, voltaje offset, o sea, desfasado. Y también tengo que corregir eso. O sea, estoy exagerando, pues no va a desfasarse así tanto, ¿no? Se desfasará 0,01, 0,02, ¿no? O sea, no es alto los desfases, ¿no? Simplemente me da eso, ¿no? El factor de corrección, ¿no? Y esos valores que me dan acá en la hoja de datos son valores que tengo que tomar para hacer la corrección, porque seguramente como acá he hecho para el cociente de vías, cuando quiera corregir el offset, cuando quiera calcular las desimpedancias, son valores que yo voy a tener que tomar de la hoja de datos del integrado que estoy utilizando, ¿cierto? Es simplemente eso, ¿ya? El offset es la variación que tengo en el eje vertical, ¿no? Del voltaje de salida, ¿ok? Eso, ¿verdad? Eso básicamente es, ¿no? O sea, que toda la hoja de datos tiene un porqué, ¿no? De hecho, en otras universidades, esta de operacionales, es todo operacionales, es toda una materia, porque hay harto que hablar de operacionales. No estamos viendo, pues, vamos a ver muy pocas cosas, ¿no? Pero operacionales es toda una materia, ¿no? Es muy, muy largo, muy amplio los usos que tiene, las consideraciones que se debe tener y demás, ¿ok? ¿Algo más, muchachos, para ir cesando la sesión? Listo, entonces, eh, vamos a ver qué pasa hasta la tarde, si mañana hay clases o no, o tal vez pueda programar algo en la tarde, una sesión en la noche de estos factores que me falta ver. Así van a tener mucho más tiempo para hacer su preinforme, ¿ok? Pero les voy a comunicar en el curso, digo en el chat. Listo, muchachos, si no hay ninguna pregunta, nos vemos, hasta luego, se cuidan. Chao, chao.